bienvenidos a Voz Apostólica, Secretos Divinos con el hermano Brian Landeros. El día de hoy estaremos hablando sobre la fórmula de un de repente. Esperemos que este episodio sea de grande bendición a todos nuestros oyentes, así como el episodio anterior sobre las tentaciones con nuestro hermano Isaac Hijas Jr. El episodio de hoy hablaremos sobre 5 puntos de cómo obtener un de repente en nuestras vidas. A lo largo de la Biblia vemos varios de repentes, y estos 3 sucesos que vamos a hablar el día de hoy tienen un patrón, tienen una fórmula. Y el día de hoy vamos a discutir, vamos a escudriñar la Biblia y de cómo estas 3 historias en la Biblia llegaron a un punto de tener un de repente. Porque nosotros podemos tener en nuestra mente que esa palabra de repente pasa simplemente sin hacer nada. Que a lo mejor podemos estar en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia, en el día a día, y de la nada el Señor nos va a bendecir. Pero estas 3 historias tienen algo muy en común y el día de hoy hablaremos de ello. Ezequiel capítulo 37, del versículo 1 al 7, versículo 9, del 11 al 12 y versículo 14, leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Versículo 3, luego me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Versículo 6, les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en todos, en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los 4 vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Versículo 13, cuando esto suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Un capítulo antes, en el capítulo 36, nosotros podemos ver que Ezequiel se encontraba en un lugar muy diferente a un valle. Él se encontraba en un monte. Y nosotros podemos ver que el Señor le empieza a dar una profecía sobre Israel, que el Señor restauraría y bendeciría la tierra. Pero tan solo un capítulo después podemos ver que Ezequiel ya no se encontraba en los montes profetizando, sino que ahora el Señor lo llevó a un valle. Leyendo esto nos podemos hacer la pregunta: ¿por qué el Señor llevó a Ezequiel de un monte a un valle? Y leyendo más, nosotros podemos ver que los de repente en la Biblia no suceden en los montes, sino en los valles. En otras palabras, los de repente suceden cuando todo parece muerto. Los de repente suceden en lugares incómodos. El Señor inicia depositando poder sobre Ezequiel, pero también le hace una pregunta: ¿crees? Y la historia termina con la bendición. Estos puntos son importantes para poder comprender más a detalle lo que el Señor quería mostrarle a Ezequiel. Y vamos a empezar con el punto número 1. Para que un de repente suceda, tenemos que reconocer en dónde estamos parados. Y nosotros nos podemos preguntar: ¿por qué? Bueno, porque Dios es un Dios de los imposibles. Dios es un Dios celoso y toda la gloria tiene que ser para Él.
y no para nosotros. Es que en ocasiones nosotros podemos pensar que las cosas suceden por nosotros. Podemos decir, yo oré tanto, yo ayuné tanto, yo me consagré tanto, pero si no es voluntad del Señor respondernos, nada va a suceder. Por eso toda la gloria y toda la honra tiene que ser para el Señor Jesucristo. Versículo 1 dice: el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. Ezequiel en este versículo dice la Biblia que la mano de Jehová vino sobre él. En otras palabras, el poder de Dios vino sobre él y lo llevó a un valle de huesos. Esto me encanta porque a veces el Señor nos pone en esas situaciones raras, en esas situaciones donde no estamos cómodos, donde parece que todo va en contra de nosotros. Dice la Biblia que cuando el Señor fue bautizado, dice que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, del cual tengo complacencia. Y un capítulo después podemos ver que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Muchas veces estamos en esos desiertos, en esos valles, no porque hayamos hecho algo malo, sino porque era la voluntad de Dios que fuéramos a ese desierto, a ese lugar de soledad, para que ahí en ese lugar el Señor se manifieste en nuestras vidas. Punto número 2. Tenemos que creer. ¿Por qué? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es de ley, tenemos que creer. Si no creemos, nada va a suceder en nuestras vidas. Entonces, si nosotros queremos un de repente, tenemos que creer sin importar la situación. A veces le creemos más a las palabras de un presidente, de un cantante o de alguien famoso que a la misma palabra de Dios. A mí me gusta poner este ejemplo. Cuando yo no sé llegar a una dirección, yo uso Google Maps, el GPS, y yo pongo la dirección esperando con el fin de que me lleve al lugar donde yo quiero ir. Aún no habiendo yo visitado ese lugar antes, yo tengo fe en el mapa de que esa es la dirección correcta. Y yo voy a manejar, y si me dice a la derecha, si me dice a la izquierda, si me dice 2 millas derecho, 2 millas derecho. ¿Por qué? Porque yo le estoy creyendo a la dirección que me está dando ese GPS. Y muchas veces nosotros no creemos a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que para Él nada es imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Pero muchas veces nosotros no creemos a esa palabra. Creemos más a otras cosas, creemos más a un presidente, a la promesa de alguien, a nuestros familiares, que al mismo Señor. No temas, que yo estaré contigo. No creemos 100% al Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces todo lo que está en su palabra es verdad, su palabra es verdadera, pero nosotros mismos queremos meterle una fórmula de nosotros, nosotros mismos nos metemos duda y no creemos lo que el Señor nos ha dicho. Versículo 2 de Ezequiel capítulo 37 dice así: el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. El verso 3, el Señor le hace una pregunta: ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? El Señor le estaba diciendo a Ezequiel: hey Ezequiel, yo sé que la situación se ve difícil. Y yo en este día le puedo decir a ustedes: yo sé que esta situación se ve difícil, pero ¿crees? Y Ezequiel le dice: Señor, solo tú sabes la respuesta. Esto a mí me encanta porque Ezequiel sabía que literalmente la situación era difícil, pero espiritualmente era posible. Ezequiel reconoce, pero también cree. Nosotros podíamos decir: bueno, pero dudó.
no es que haya dudado, sino que dijo: Señor, yo sé que la situación en la que estoy es difícil, pero también sé que tú sabes cómo dar vida a algo muerto. El punto número 3, tenemos que hablar la palabra de Dios. ¿Por qué es importante hablar? Bueno, porque la palabra es poder. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula de los huesos. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra de Dios va mucho más allá del mundo literal. La palabra de Dios en Efesios es la única arma de ofensiva. La armadura de Dios describe la defensa, con qué te puedes proteger, pero la palabra de Dios es la única arma con la que nosotros podemos atacar. Entonces, la importancia de saber la palabra de Dios. Cuando la situación se ve difícil, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Esa ofensiva que nosotros damos a la situación, al problema, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo lo es posible. Por tanto, creed que lo recibiréis orando. Todos estos versículos son esa arma ofensiva en el mundo espiritual. Que la situación se ve difícil, hay alguien enfermo, por su llaga hemos sido sanados. La palabra de Dios penetra en lo espiritual, ataca lo espiritual. Dice la Biblia que el enemigo es el príncipe de los aires. Dice: no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Entonces la palabra de Dios es esa arma en el mundo espiritual. Cuando el Señor fue llevado al desierto y el enemigo lo quiso tentar, el Señor dice: escrito está, no escrito está, palabra. La palabra es importante, porque esa misma palabra nos va a traer ánimo a nosotros, nos va a traer ánimo a nosotros mismos. El salmista David dijo: alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí, si aún has de alabarle? Nosotros mismos nos brindamos ese aliento con la palabra del Señor Jesucristo. En versículo 4, entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Ezequiel pudo simplemente pensar en esa palabra, pero eso es lo importante. Ezequiel habló, no solamente pensó. ¿Por qué? El enemigo no puede leer nuestros pensamientos. Por eso es la importancia de nosotros decir, de que nuestros labios salga esa palabra. Y Ezequiel dijo: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Él tomó acción en lo que el Señor le mandó a hacer. En ocasiones el Señor nos da palabra, pero no queremos tomar acción en la palabra. Ezequiel no estaba hablando al mundo físico, literal. Él estaba hablando en el espíritu. Como dijimos ahorita en Efesios capítulo 6, la palabra de Dios es la espada del espíritu. Lo que Ezequiel estaba haciendo era mover esa espada, era mover esa palabra en el mundo espiritual. Era como yo agarrar esta Biblia, que es una espada, y yo empezar a menearla así en el espíritu. Eso es lo que Ezequiel estaba haciendo cuando él dice: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Versículo 5 dice: esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. El Señor le da palabra a Ezequiel, y una vez Ezequiel hace lo que el Señor le manda hacer, el Señor le vuelve a dar otra palabra, pero ahora le da una palabra distinta. Ahora le dice una palabra, lo que la palabra traerá. En otras palabras, hasta que no hablemos la palabra de Dios, no sabremos los beneficios que la misma palabra de Dios pueda traer a nuestras vidas. En una situación donde nosotros estemos tristes, si nosotros no hablamos la palabra de Dios, no
no vamos a experimentar los beneficios de la misma palabra en nuestras vidas. El punto número 4, nuestro penúltimo punto, dice: no podemos poner un tiempo a un de repente. ¿Qué quiere decir esto? No podemos decirle al Señor cuándo cumplir su palabra, porque esto deja de ser un de repente. Un de repente viene así. Un de repente yo no puedo decirle al Señor: Señor, tienes de aquí a un mes a responderme. Eso no es un de repente. Un de repente quiere decir la definición: impulso rápido, súbito, repentino, inesperado. Todas estas palabras o sinónimos que definen de repente tienen la particularidad que hablan de un impulso, un ímpetu o movida de parte de Dios repentina, rápida, mediante la cual nos sorprende inesperadamente. En otras palabras, que en el momento menos esperado, a la hora menos esperada, en el día menos esperado, puede ponerse en manifiesto un de repente de Dios. En la Biblia existen varios de repentes, pero un de repente que pasa con Pablo y Silas y aquel de repente que ocurre en Hechos capítulo 2, versículo 2, estos son de repentes muy famosos. Pablo y Silas estaban en la prisión y dice la Biblia, y de repente ocurrió un terremoto y las prisiones se abrieron. Hechos capítulo 2, versículo 2, y de repente fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos estos de repente tienen una similitud muy grande. Y Hechos capítulo 2, versículo 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos capítulo 16, versículo 25 al 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. El versículo 7 de Ezequiel 37 dice así: así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Versículo 9, luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos, y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Cuando un de repente llega, la situación ya no puede quedar igual. Cuando el Espíritu trae vida a nuestra situación, ya no puede quedar igual. Cuando el suelo se estremece y las prisiones son abiertas, ya no podemos quedar igual. Cuando un de repente llega, lo que estaba muerto tiene que vivir, lo que nos detenía nos tiene que soltar. Pero un de repente no llega si no declaramos primero la palabra de Dios. Estoy enfermo, por sus llagas fuimos sanos. Estoy en depresión, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Estoy en temor, más grande es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. La importancia de saber y hablar la palabra de Dios traerá un de repente a cualquier situación en la que estemos. Y el punto número 5, y con este finalizamos: tenemos que alabar, tenemos que agradecer a Dios por lo que haya hecho en nuestra vida y reconocer que sin Él nada de esto sería posible. Versículo 13 dice: cuando esto suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti y volverás y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. El punto número 5 es darle gracias, alabar al Señor aun cuando todavía no hemos obtenido nuestro milagro. ¿Por qué? Porque eso nos posiciona en ese lugar donde ya estamos listos para recibir un de repente de parte de Dios en nuestras vidas. Espero este estudio
de la fórmula de un de repente haya sido de ayuda a cada uno de ustedes. Los siguientes episodios hablaremos más sobre el mundo espiritual, el poder del ayuno, qué pasa en el mundo espiritual, qué pasa cuando ayuno, cómo obra el enemigo en el mundo espiritual. Es una guerra contra sangre y carne, o cómo yo derroto los ataques que el enemigo manda a mi vida. Todo esto en los siguientes episodios lo hablaremos más sobre el mundo espiritual. No se lo quieren perder. Que este episodio haya sido de grande bendición a todos ustedes y que el Señor los bendiga.